Amén, que el Señor les bendiga. Creemos en lo que cantamos, ¿verdad? Que el Señor lo hará otra vez. No sé qué hizo en algún momento en tu vida, pero puede hacerlo otra vez. Amén. Este es el Dios que nosotros le cantamos, le alabamos, un Dios fiel, un Dios que no cambia. Amén. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. A ver. Ahí está. Bien. Me gustaría poder iniciar esto que quiero compartir con una pregunta. Y me gustaría saber cuántos de los que estamos hoy acá nos identificamos con Cristo. Amén. La mano por ahí como que sale así, bien. No queremos, pero identificarnos con Cristo implica parecernos a Él. Implica reflejar su carácter, reflejar su amor, seguir su ejemplo, ser obedientes, como lo es Jesús, como lo es Cristo, ser humildes, ser mansos, misericordiosos, servir. Eso es lo que significa identificarnos con Cristo. Y muchas veces se nos hace más fácil identificarnos con algunos personajes bíblicos que con Cristo, ¿verdad? Podemos identificarnos fácilmente quizás con Pedro, al ser impulsivos. Quizás podemos identificarnos más fácilmente con Tomás, en alguna área con incredulidad. Quizás podemos identificarnos con Marta, que se afana en el servicio, con Moisés, con sus complejos. Podemos identificarnos con los personajes mucho más que con Cristo, ¿no? Se nos hace como más fácil. Y si preguntamos por qué es más fácil, y bueno, diríamos o pensaríamos, bueno, ellos son personas como nosotros, ¿verdad? Pensamos así, comunes, corrientes. Y cuando pensamos así, estamos omitiendo que cuando Jesús vino a este mundo, vino como un hombre. Jesús no era una mezcla, Él no era un híbrido, no era un reptiliano, no era 50% hombre y 50% Dios. Cristo, cuando Él vino, era 100% hombre y 100% Dios. Y vamos a ir a Filipenses. Filipenses 2:5. Vamos a leer este pasaje que lo conocemos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la Escritura que el Señor, que Cristo Jesús, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Él vino a este mundo, no dijo voy a dejar mi divinidad de lado. Él trajo su divinidad también. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Y dice que se humilló a sí mismo. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente, dice la Escritura. Esto era algo que Jesús solamente podía experimentar
bajando del trono, convirtiéndose en hombre. En el cielo, Él era rey. No había a quien obedecer, porque Él manda todas las cosas, ¿no? No había a quien obedecer. Él tuvo que humillarse a sí mismo, haciéndose obediente. Se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, dice la Escritura. Y nos dice acá algo interesante, que dice tomando forma de siervo. Cristo vino a servir. Cristo vino a dar su vida, a servir. Y dice, haciéndose hecho semejante a los hombres. Era hecho semejante a usted y a mí. Y Él llegó a este mundo, se despojó de sí mismo, vino, nació, llegó a este mundo como un bebé, a un lugar oscuro, sin esperanza, porque el mundo estaba sin esperanza, porque no estaba Cristo. Él llegó y Él trajo la luz. Este mundo estaba oscuro, estaba sin esperanza. Él se despojó, se humilló a venir a este mundo sin esperanza, sin luz, en oscuridad. Vino como un bebé. Y en la más baja condición, ¿no? Conocemos el nacimiento de Jesús. Sabemos que Él no nació en el lugar donde nacían los bebés, con una partera, no. Él nació en un pesebre, ¿no? En una condición sumamente baja. Se humilló a sí mismo. No apareció como un hombre a los 30 años y dijo, bueno, a partir de acá cumplo mi ministerio. No, transitó todas las etapas de la vida del ser humano como hombre. Fue bebé, necesitó que le alimentaran, necesitó que le cambiaran, necesitó que le enseñaran, necesitó someterse a la autoridad de los padres, fue niño, fue adolescente, fue joven. Este es Cristo. Y Él fue criado, fue enseñado, se sometió a la autoridad de sus padres, aprendió una profesión, trabajó, soportó la tentación, el hambre, el cansancio, el rechazo. No solamente fue obediente a sus padres terrenales, sino que también era obediente a su Padre Celestial. Era obediente a la guía del Espíritu Santo en su vida. Este Cristo, que lo vemos puro, santo, perfecto, casi inalcanzable, es el que está hoy en mí y en usted. Este Cristo está en nosotros. Por eso es necesario que en este tiempo nosotros nos identifiquemos a Cristo. Identificarnos con Cristo, como decíamos al principio, requiere que nos parezcamos a Él. Y este Cristo es el ejemplo verdadero y real de que se puede vivir una vida agradando al Padre. Se puede vivir una vida agradando a Dios. Y todo lo que Él hizo, hermanos, se aprende. Lo vemos acá. Dice que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Él tuvo que aprender obediencia. Sí, como nosotros, nos cuesta, pero tenemos que aprender. Es parte de este caminar con Cristo. Y este Cristo con el cual se nos es difícil identificarnos, Él se identificó con nosotros, con usted y conmigo. Vamos a ir a Mateo 3:13. Mateo 3:13 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este relato del bautismo de Jesús. Bueno, el domingo, ¿no? Tuvimos un bautismo, ¿verdad? Y estos hermanos que se bautizaron hicieron pública su declaración de fe. Ante testigos dijeron, yo voy a seguir a Cristo hasta la muerte. Fue así. Y lo primero que Jesús hizo para iniciar su ministerio fue bautizarse. Él no necesitaba una confesión pública, decir yo voy a seguir al Señor. Él era Cristo, Él era la palabra. Él estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Y no tenía pecado porque el bautismo representa que nosotros dejamos nuestra vida antigua y venimos a una novedad de vida, a una vida con Cristo. Tomamos la vida de Cristo y caminamos conforme a esa vida. Eso es el bautismo. Dejamos atrás la vida vieja, antigua, todo lo que nos relacionaba con el pasado, lo dejamos atrás y nos encaminamos hacia lo que el Señor quiere. Y Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, dice acá, reafirmando en el bautismo su naturaleza humana. El bautismo y la muerte de Jesús es donde Jesús se identifica con nosotros, aún con las consecuencias del pecado, con solamente el fin de salvarnos. El bautismo fue una obediencia a la voluntad del Padre. Y esto también es lo que sucede en lo espiritual cuando alguien se bautiza. Dice acá que los cielos fueron abiertos, que descendió el Espíritu Santo como paloma y que se escuchó la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Cuando la gente decide seguir al Señor, el Espíritu Santo sella nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas porque es el único que puede enseñarnos a vivir una vida para Cristo. Y está la voz del Señor que rompe toda maldición y que calla al enemigo diciendo, este es mi Hijo. Ya no pertenecemos a la vida antigua, ahora le pertenecemos a Dios. Y esto que hizo Jesús fue esa confirmación de que Él mostró ahí su naturaleza humana. La palabra de Dios en nuestro corazón, asegurándonos, confirmándonos de que somos hijos de Dios. Y de esta manera se identificó Jesús con nosotros en el bautismo. Pero también seguimos leyendo ahí Mateo 4. Dice, esta escritura conocida, usted ya la sabe de memoria, la vamos a mirar un ratito. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aparte de Jesús identificarse en el bautismo con nosotros, Jesús se identificó nuevamente con el hombre al ser tentado. Él no necesitaba ser tentado, pero Él soportó la tentación para identificarse con nosotros. Y es importante conocer la Escritura y entenderla, estudiar la palabra, porque si nosotros leemos la Escritura, leemos solamente estas 3 tentaciones que nos muestra acá, ¿verdad? Y podríamos pensar, bueno, Jesús no fue tentado en todo, porque son 3 tentaciones que, bueno, capaz que el diablo nunca va a venir a llevarnos a nosotros a un lugar alto para que nos tiremos, ¿verdad? Podríamos pensar que no tienen nada que ver con las tentaciones que sufrimos hoy, nosotros. Y la tentación es una provocación, es una incitación. La tentación prueba la capacidad para escoger el bien o el mal. Podríamos decir que muchas veces se hace como vergonzoso o pensar que es pecado ser tentado. Y no es pecado, hermanos. La tentación no es pecado. Ahora, cuando nosotros cedemos a la tentación, es que se convierte en pecado. Pero Cristo fue tentado también. Y la diferencia, porque Él soportó la tentación, pero hay diferencias entre su tentación y la nuestra. Vamos a Santiago 1. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí nomás. La diferencia entre la tentación de Cristo que Él soportó y la nuestra es que Cristo no tenía pecado. Nosotros somos tentados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, dice la Escritura, por nuestras concupiscencias, que significa nuestros deseos, lo que queremos. Y Cristo no tenía pecado, no tenía deseo material, no tenía deseo de reconocimiento. Él soportó la tentación por el simple hecho de que hoy puede Él socorrernos, de que Él puede identificarse con lo que te está pasando, con lo que estás atravesando. Porque no hay nadie que pueda decir, Cristo no entiende lo que me pasa. Quizás nadie sabe lo que te pasa, pero Cristo sí. Y Cristo puede identificarse con lo que te pasa. Nuestra naturaleza, que viene de Adán y de Eva, es de ser seducidos. El enemigo vino con astucia y le dijo, con que Dios os ha dicho, y mostró un fruto que era agradable, que era lindo, y deseó Eva comer, y lo tomó.
Cristo no tenía pecado. Cristo, Él lo hizo solamente para poder identificarse con nosotros. Hebreos 2. Hebreos 2:18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Cristo que sufrió, soportó la tentación para que hoy pueda socorrer a mí y a usted, que constantemente somos tentados. Y cuando hablamos de tentación, lo primero que pensamos es algo malo, pero hay tentaciones de todas las áreas. De todas las áreas de nuestra vida encontramos tentaciones. Tentaciones en mentir, en el desánimo, tentaciones cuando estamos mal en nuestro matrimonio. Inmediatamente una amistad inapropiada se presenta y ya somos tentados. Cuando estamos mal económicamente, ya nos sale algún trabajito que la plata no es tan limpia y somos tentados, ¿verdad? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida hay tentaciones. No quiere decir que esté mal, porque Cristo padeció la tentación también. Ahí mismo en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas, en todo. Acá vemos cómo Cristo, no solamente fueron estas 3 tentaciones que menciona la Escritura, fue tentado en todo, en todo. Y dice acá, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como usted es tentado, como yo soy tentado, así, pero ¿qué más dice? Pero sin pecado. La diferencia de Cristo y la nuestra es que Él soportó la tentación y Él venció. Y la tentación de Jesús fue exclusiva y directamente por el diablo. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, Dios no nos tienta, Él no nos va a tentar jamás, pero sí el Espíritu puede llevarnos a una situación en donde vamos a ser tentados, pero es para probar, porque Él sabe qué es lo que va a acontecer. Ahora es para probar qué es lo que nosotros vamos a hacer, es para que nosotros sepamos qué hay adentro nuestro, dónde se inclina más, hacer el bien o hacer el mal. Y me gusta imaginarme al enemigo, como leíamos, en Mateo dice el tentador, en Lucas dice el diablo, es el mismo, ¿verdad? Me gusta imaginármelo como cuando fue en el principio, ¿no? Pensar que va a estar Jesús y que Él iba a ser como fue con el primer Adán, ¿no? Con el primer hombre y la primera mujer. De decir, fue tan fácil mostrarle un fruto, cambiar un poco las palabras y hacer que caigan. Ahora con Cristo va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces, Satanás se preparó para esta tentación. Satanás fue astuto como lo es. Y dice la Escritura que fue tentado en todo. Lucas menciona que fue tentado todo el tiempo, 40 días. No es que Satanás vino el último día y dio las 3 tentaciones, sino quizás fue constante, quizás todos los días lo mismo, quizás un día sí, un día no sabemos cómo fue. Pero lo que sí sabemos es que Satanás pensó que con Cristo iba a ser lo mismo que fue con Adán y Eva. Y Lucas
que mencionaba recién, Lucas 4, que es, me gusta la escritura de Lucas porque da detalles que Mateo no da. Y está más detallado, dice en el capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así como lo hizo con Jesús, así también lo hace con nosotros. Quizás en un tiempo no te vas a sentir tentado. Vas a estar tranquilo, vas a estar bien, pero porque se apartó por un tiempo y después vuelve. Y Satanás no estaba cuestionando la deidad de Jesús. Ahí cuando leímos primero en Mateo, que dice que si eres hijo de Dios, ¿qué escuchó Satanás cuando los cielos se abrieron en el bautismo de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Este es mi Hijo amado. ¿Tenía alguna duda? No. Él sabía que era Jesús. Él sabía que era el Cristo. Él sabía que era el Hijo amado. Y en la tentación fue y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús manifestó una necesidad humana, que fue el hambre. Jesús tenía hambre. Y sabía, el enemigo sabía que Jesús podía, como mencionaba Ani el martes pasado, Jesús podía hacer señales milagrosas. Él lo podía hacer. No era su tiempo. Pero Jesús cuando inició no hizo algo para satisfacerse a Él propiamente. Él hizo algo para servir, para bendecir, para alegrar a otros, porque así es Cristo. Y Jesús respondió a Satanás. Dice la Escritura que Jesús le respondió, él en su mente no dijo, vete de aquí, Satanás. No, él le respondió. Hay tentaciones, hermanos, en las que usted tiene que hablar la palabra. Hay tentaciones en las que usted tiene que confesar la palabra. Porque el enemigo no lee su mente. El enemigo no puede entrar a su pensamiento. Ahora, si usted menciona la palabra, es ahí donde podemos vencer. Es ahí donde podemos soportar. Pero para poder hacerlo debemos conocer la palabra. No es que vamos a estar siendo tentados y en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Vemos que Jesús tampoco reprendió inmediatamente al enemigo. Jesús respondió la palabra. Antes de ser llevado al desierto, el Señor tomó dos armas poderosas, que fue el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Son dos cosas, hermanos, que en nuestro caminar no pueden faltar. No puede faltar el Espíritu Santo, no puede faltar su guía, no puede faltar su voz, no puede faltar la palabra.
leída, la palabra hablada. No puede faltar. Nuestra vida cristiana debe ser debemos tomar constantemente estas dos armas poderosas. El Espíritu Santo está para guiarnos, para enseñarlos, así como le guió a Jesús al desierto, pero también estaba ahí para fortalecer a Jesús. Estaba ahí para direccionar a Jesús. Estaba ahí con la palabra para hacerle a Jesús vencer. Y dice que Jesús le dijo, no solo de pan, escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, hermanos, necesitamos a Dios. Usted puede tener todo, materialmente, puede tener su casa, su auto, recursos. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra. Jesús utilizó dos recursos que nosotros podemos utilizar también, que es su palabra. Es un antídoto para las mentiras de Satanás. Es un antídoto para las tentaciones. Si somos ignorantes a su palabra, no vamos a poder vencer. Ahí mismo en Mateo 4:5, que sigue, dice que el diablo no conforme con haber tentado al Señor de esa manera, volvió, dice que le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El enemigo, el tentador, el diablo, conoce la palabra, le dijo, escrito está. Y era cierto, estaba escrito. Y lo que el diablo no se esperaba, que este postrer Adán no solamente conocía la palabra, sino que la obedecía. Porque Jesús obedecía la palabra. Y el diablo sabe la palabra, así como en el principio le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Y era cierto, en cierta manera Dios había mandado, pero no lo que el diablo dijo que era. Acá también le dice, escrito está. Y muchas veces, Satanás va a torcer la palabra del Señor para que usted y yo seamos tentados a tomarla a conveniencia. Esta escritura me gusta, esta escritura es para mí, yo la hago así y no me interesa qué es lo que dice antes, qué es lo que dice después, cómo se une a esto, cómo se une a lo otro. Y torcemos la palabra. Satanás es experto en eso. Él sabe hacerlo. Él sabe y él va a venir con que, está escrito que el justo no va a pasar necesidad. Sí, es cierto, pero hay algo que debemos hacer los justos para no pasar necesidad. Es cierto que el enemigo conoce la palabra. Por eso es necesario que usted y yo también conozcamos la palabra. Jesús muestra en este versículo que no solamente era importante saber la palabra, sino obedecerla. Satanás tomó prestada el arma que Jesús tenía, porque la palabra es un arma, pero en las manos equivocadas es un peligro. En las manos del diablo es un peligro. Ahora, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y tomamos el arma y tomamos la palabra, vamos a vencer, hermanos. Tenemos victoria. Ahí mismo en Mateo 4:8 sigue
Jesús le contestó, en el 7 le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El 8 le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Me gusta cómo lo menciona en Lucas, porque en Lucas dice que el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso le dijo el Satanás a Cristo. Esta tentación invitaba a Jesús a tomar un atajo. Jesús podía poseer todos los reinos del mundo, toda la gloria sin soportar la cruz. Solamente tenía que darle a Satanás lo que él buscaba y busca desde el principio, que es adoración. Y es cierto que Satanás tiene autoridad sobre este mundo, sobre sus gobiernos, porque en el momento en que Adán y Eva pecaron, fue todo trasladado a manos de Satanás. Él es el Dios de este siglo. Lo que no esperaba Satanás era que Jesús iba a ganar con su vida todo eso. Jesús ya tenía su destino marcado. Él sabía que a partir de su bautismo, todo eso que iba a acontecer le conducía a la cruz. Y 1 Corintios 10:13. Dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca nos va a abandonar en la tentación. Dios nos va a socorrer. ¿Y cuál es la salida? Cristo es la salida. La vida de Cristo en nosotros es una vida que puede soportar la tentación. Humanamente, hermanos, caemos. Humanamente hay luchas, humanamente somos tentados y pecamos porque caemos. Pero si la vida de Cristo está en nosotros, podemos soportar, podemos vencer. Jesús es la salida. Jesús, este Jesús que venció, este Jesús que dice la Escritura que se le dio el más alto nombre. Este Jesús que se le dieron todos los reinos cuando Él venció en la cruz. Satanás no pensó que Jesús solamente iba a vencer esta tentación, no pensó que también Jesús iba a vencer el infierno, iba a vencerlo a Él. La tentación fue un proceso de Cristo, pero la cruz logró vencer a Satanás. Hermano, y todo está pagado, todo está hecho. En Cristo hay victoria, en Cristo podemos soportar,
En Cristo podemos avanzar, en Cristo podemos mirar hacia el futuro y saber que hay algo glorioso para nosotros. Ahora, lejos de Cristo, hermanos, Satanás no va a tentar al que está afuera, porque ya lo tiene, ya está adorándole a Él. Ahora, cuando nos disponemos a servir al Señor, a hacer su voluntad, a leer la palabra, a orar, es ahí que va a venir la tentación. La tentación no va a venir cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos viviendo nuestra vida tranquila, sin ningún problema. Cuando nos disponemos a servir al Señor, es ahí cuando Satanás viene. Cuando Satanás viene y viene con todas sus maquinaciones. Dice la Escritura que no desconocemos sus maquinaciones, porque Él trabaja de la misma manera, desde el principio hasta hoy, trabaja de la misma manera. Y Jesús nos muestra en la tentación que se puede vivir una vida santa, que se puede vivir una vida pura, que se puede vivir una vida que agrade al Señor. Jesús nos enseña que se puede, hermanos, se puede consagrarse al Señor, se puede vivir para el Señor. Solamente tenemos que dejar que Él, que su vida sea en nosotros, que su vida crezca en nosotros. Debemos dejar que Él nos introduzca en esta novedad de vida, así como nuestros hermanos lo hicieron el domingo, así como ellos que dejaron su vida pasada para seguir a Cristo. De esa manera es la única forma que nosotros tenemos victoria, aferrándonos a Cristo. Y la tentación de Jesús nos recuerda que no es pecado ser tentado, hermanos. No te sientas avergonzado cuando eres tentado. Busca al Señor, corre al Señor, habla la palabra. No te sientas condenado cuando estés tentado, porque la tentación va a venir. Pero si nosotros miramos al Señor, tenemos la salida. La salida. Cristo es la salida. Amén. Amén. Te invito a que puedas inclinar tu rostro. Vamos a orar al Señor. Si estamos atravesando tentaciones, que el Señor nos ayude. La única manera de soportar, hermanos, es que la palabra haga su obra, que podamos vivir esta vida en Cristo. Señor, te damos gracias por la vida que tú nos das, una vida de victoria, Señor, una vida donde podemos verte obrar, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Señor, ayúdanos en este tiempo a identificarnos contigo, a saber que tú te has identificado con nosotros primero, Señor. Tú nos has mirado, tú has llevado, Señor, el castigo que merecíamos nosotros. Tú lo has hecho, Señor. Tú ya has vencido, Señor. Nos queda mirarte a ti, Señor. Nos queda correr a ti. Nos queda buscar en ti, Señor, la salida. Nos queda, Señor, encontrar en ti esta novedad de vida que tú nos ofreces. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que cuida de sus hijos. Somos tus hijos amados, Señor, y tú eres un Dios, un Padre responsable, amoroso, un Padre que nos cuida, que nos ama, un Padre que está atento. Gracias, Señor, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Él podemos entrar confiadamente a tu trono, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia, para el oportuno socorro. Señor, tú nos socorres. Señor, guarda nuestras vidas, líbranos, Señor,
Ayúdanos en la tentación a salir victoriosos, a saber que tú estás con nosotros, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.